quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardid la excluyeron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes de segundo grado de nivel secundario, bienvenidos nuevamente a su clase de lengua española. Soy su maestra Yulisa Bautista y es para mí un privilegio compartir con ustedes el contenido que tenemos para el día de hoy. Espero que ya estén en un lugar cómodo y que tengan a mano su cuadernillo y todos sus materiales para realizar nuestras actividades. Chicos y chicas, en el día de hoy iniciamos el recorrido por nuestro último proyecto del cuadernillo 5, en el cual realizaremos una 10ª espinela. En esta unidad vamos a conocer todo lo relacionado con el género lírico y este tipo de texto que es la 10ª espinela
Hoy vamos a iniciar conociendo sobre qué es el género lírico, pero veamos primero una pincelada de qué vamos a trabajar a lo largo de esta unidad. En esta unidad, nuestra intención será conocer acerca del género lírico. Específicamente, hablaremos sobre la décima. Recordemos que este género se destaca porque pertenece al género poético y la décima fue muy difundida y se remonta al siglo XIV. En la actualidad encontramos las décimas de una forma más moderna y más populares a través de las redes sociales. Al finalizar esta unidad, ustedes van a crear unas décimas espinelas y las van a grabar presentándola a través de su comunidad de aprendizaje a sus maestros y sus compañeros. Así que iniciemos inmediatamente conociendo sobre qué es el género lírico. ¿Han escuchado en algún momento este texto? Vamos a prestar atención. Y dice don Martín Garata, persona de alto rango, que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata, pero treparse en la mata y verse en los cojollitos y en aprietos infinitos, como eso es tan peligroso, él encuentra más sabroso coger los mangos bajitos. ¿Han escuchado esta décima? Este es un fragmento de la famosa décima de Juan Antonio Alís, uno de los más famosos decimeros y poetas de nuestro país, que se titula Los mangos bajitos. En esta unidad vamos a ir viendo esta décima y la vamos a ir desglosando, iremos conociendo su estructura. Pero primero, adentrémonos en lo que es el género lírico. Cuando hablamos de género lírico, nos estamos refiriendo a aquel en el cual los autores o el escritor puede expresar sus sentimientos, sus creencias, sus ideas de forma espontánea y clara. Estos textos suelen estar escritos en versos y utilizar un lenguaje muy expresivo, un lenguaje que incluye ritmo y musicalidad a este tipo de texto. Según se dieron cuenta en el fragmento de los mangos bajitos, podrían notar que tenía rima y ritmo, que son elementos característicos de los textos del género lírico. ¿Por qué se le llama género lírico? Resulta que en Grecia, en la antigüedad, estos poemas o este tipo de texto eran cantados, pero eran acompañados de un instrumento llamado lira. De ahí su nombre. Este era el instrumento que acostumbraban a utilizar en la cantada de este tipo de texto. Por eso lo llamamos género lírico. Ahora vamos a adentrarnos en este género. Los géneros líricos o el género lírico se subdivide en dos grupos. Uno al que llamaremos los poemas de arte mayor. El otro son los poemas de arte menor. Seguro que conocen más de uno de los tipos de textos pertenecientes a cada uno de estos textos o subgrupos. Vamos a iniciar con los de arte mayor. Dentro de los poemas de arte mayor tenemos el himno, la oda, la elegía. El himno generalmente es una canción de alegría que provoca en nosotros emoción y lo encontramos mayormente en los de índole religioso y patrióticos. Si se fijan, el himno nacional que responde a cada nación, a cada país, es un himno que refleja la alegría por la libertad de esta nación. Luego tenemos la oda, que es un elogio a un tema o a un objeto. Seguro ustedes han escuchado la famosa Oda a la Alegría, que es un elogio precisamente al tema de la alegría. Luego pasamos a la elegía. La elegía, por su parte, es más triste porque es un lamento y generalmente se canta o se presenta ante la muerte de un ser querido.
Dentro de los poemas de arte mayor también tenemos la égloga. Este tipo de poema es amoroso y se encuentra ambientado en el campo. Al estar ambientado en el campo, la naturaleza dentro de este tipo de poemas juega un papel casi protagónico. Y por último, dentro de los poemas de arte mayor tenemos la sátira. En este se ve una burla, una ironía en su estructura, en lo que habla. Es un poco más mordaz el texto o el poema escrito en forma de sátira. Ahora pasemos a los de arte menor. Se conocen como arte menor porque su estructura es más pequeña. Al tener menos versos, menos sílabas y su métrica ser más corta, por eso se le llama poemas de arte menor, contrario a los de arte mayor. En esta parte tenemos el madrigal. El madrigal está asociado a un canto relacionado a un tema amoroso o pastoril, de esos que se daban a cabo o que se llevan a cabo en esos lugares donde hay rebaños. Luego tenemos el epigrama, que es un poema ingenioso, satírico, o sea que tiene un poquito de burla, de sátira, y se diferencia de esa porque al ser de arte menor es más breve. La letrilla. Este es un poema corto, con un estribillo o un coro que se canta. Es decir, tenemos el poema y una parte que es cantada. Chicos y chicas, los voy a invitar a que en este momento observemos un video. Tomen nota del mismo, ya que este nos habla y nos presenta ejemplo de cada uno de estos tipos de poemas que acabamos de ver, tanto de arte mayor como de arte menor. Además de que nos habla de la estructura del género lírico en su composición. Así que tengan a mano su cuaderno y su lápiz para que tomen nota. Veamos. Hoy desarrollaremos el concepto de género lírico, su clasificación, sus elementos y los elementos formales de la poesía. Tengamos presente la clasificación de la literatura en 5 géneros literarios. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. Es escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. En el género lírico predomina la expresión de las emociones o sentimientos respecto a una persona u objeto. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores. El himno es una canción religiosa patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. La oda elogia un tema u objeto. Son alabanzas a sus cualidades. La elegía es de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga es de temas amorosos, ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. La sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco, utiliza la ironía y la ridiculización. Los poemas menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama es un poema ingenioso y satírico, se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. Un texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. Todo poema tiene un sentimiento predominante. A este sentimiento le llamaremos motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poeta. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. La actitud lírica es cómo se expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser enunciativa cuando narra hechos, apostrófica cuando se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. El poema sería el todo, el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad. La estrofa es el conjunto de versos,
El verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo. La métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o gramaticales. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso. Y el ritmo es la distribución proporcional y armoniosa de acentos. Pero veamos cómo se presentan estos elementos en un poema de José Martí. Podemos ver el poema como un todo, la estrofa como un conjunto de versos y podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado. En la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar 8 sílabas métricas. Si contáramos la métrica en cada verso encontraríamos orden y proporción. El ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso. Como se puede ver, la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos se somete a un orden o distribución regular. Si prestaron atención en el video anterior, vieron de forma detallada y ejemplificada cada uno de esos elementos o poemas, tanto de arte mayor como de arte menor. Pudieron ver un ejemplo de cada uno de ellos. Ahora me gustaría invitarlos a que veamos otro video donde vamos a enfatizar la estructura de los poemas. Presten mucha atención a lo siguiente y los voy a invitar a que anoten cada una de esas partes que componen la estructura de un poema. Hola niños, soy la Miss Fernanda y hoy veremos el poema y sus partes. ¿Qué es un poema? Los poemas son obras escritas en versos que buscan expresar emociones, sentimientos o impresiones del mundo para el autor, en donde comúnmente se usan rimas u otras herramientas del lenguaje. Ejemplo, Doña Primavera. Doña Primavera de manos gloriosas, haz que por la vida derramemos rosas, rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de cariño y de exultación. Ahora conozcamos cuáles son sus partes. El título es el nombre del poema, Doña Primavera. El autor es quien escribió el poema, en este caso, Gabriela Mistral. El verso. El verso está constituido por oraciones o frases cortas, que se escriben una en cada línea, así como lo indica en el ejemplo. La estrofa. La estrofa es un conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con características iguales, así como lo indica en el ejemplo. La rima. La rima es la igualdad o la semejanza de sonidos finales de los versos entre sí, y existen dos tipos de rima, la rima consonante y la rima asonante. Veamos la rima consonante. La rima consonante es cuando los segmentos finales de los versos terminan de igual forma, como por ejemplo luna y cuna. Y la rima asonante es cuando las vocales de las palabras finales de los versos coinciden, como por ejemplo sombrero y viento. Bien niños, ahora que ya sabes qué es un poema y cuáles son sus partes, es tu turno. Ahora te toca hacer uno. Espero te haya gustado. Y recuerda que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Queridos estudiantes, en el video anterior vimos la estructura de los poemas. Me imagino que dentro de sus notas tienen la estrofa, el verso, ¿cierto? Las sílabas, la métrica de cada uno de esos poemas. De forma general hemos visto esa estructura. Recuerden, todos los tipos de texto que hemos visto hasta el momento tienen una estructura, una composición característica. Sin embargo, esto lo vamos a seguir viendo a lo largo de nuestra unidad que hemos iniciado en este día.
los invito a que sigan profundizando en este maravilloso género lírico, un género que nos permite expresar nuestra creatividad, nuestras ideas y nuestras emociones. Es un género que nos da paso a hablar temas de amistad y de amor, por lo cual va de la mano con nuestra unidad anterior, que fue Cuento de Amor y Amistad. Si quieren escribir un poema, si quieren ir ensayando una oda, un estribillo, una canción, pueden ir indagando acerca de eso y con su maestra y su comunidad de aprendizaje, sirviéndole de apoyo, continuar avanzando. Nos vemos en una próxima clase donde continuaremos trabajando este maravilloso género y profundizando en lo que son las décimas espinelas. Chicos y chicos, antes de finalizar, vamos a recordar las medidas de prevención. El distanciamiento físico, el uso correcto de la mascarilla y el lavado frecuente de las manos. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.